el 25 de agosto del 2019, realizamos el primer encuentro de Eti Hilesum Mística, Arte y Vulnerabilidad en la ciudad de Villa de Leyva, en la Hospedería de Uruelo. Por primera vez en América Latina, en Iberoamérica, y por primera vez en español, se realizó un encuentro sobre Eti Hilesum. Allí tuvimos la oportunidad de disfrutar, primero conociéndola a ella, porque era un personaje completamente desconocido para nosotros en Colombia, pero también pudimos disfrutar de sus enseñanzas, podemos disfrutar de muchas maneras de verla a ella, desde el arte, desde la filosofía, desde la misma teología, y muchos puntos de encuentro, mucha interdisciplinaridad para hablar sobre ella. Ya han salido nuestras actas y esto es lo que estamos presentando en el día de hoy. Rosana, ¿cómo aparece este libro de las actas de este primer encuentro? Pues mira, Jairo, ha sido un logro muy importante porque quizás también es la primera vez que tenemos una publicación en español sobre Eti Hilesum tan grande. Además, con la contribución de más de 20 ponentes, conferencistas, académicos de América Latina, de España, de Europa, incluso tenemos de Suecia. Ha sido muy interesante y sobre todo la gran diversidad de perspectivas desde las que se ha escrito, desde las que se ha hecho una reflexión muy interesante y que tiene que ver con la vida del ser humano, con los tiempos que vivimos, con las preguntas que todos nos hacemos diariamente, y que Eti es una maestra en esto de contarnos desde su historia personal cómo vivir la vida en nuestra cotidianidad. Esto ha sido muy interesante. Históricamente a Eti le tocó un momento muy difícil, que fue toda la realidad de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros actualmente nos está tocando vivir también un tiempo muy complicado a nivel mundial, que es todo esto de la pandemia. Y lo pensaba mucho en estos días, cómo Eti, con su experiencia, con todo lo que vivió, tiene una voz tan actual para nuestros tiempos, para esto que estamos viviendo. Y pienso que esto sería una de las grandes posibilidades que se nos abre a partir de este escrito, de estas actas, para conocer y profundizar más en Eti Hilesum, y sobre todo cómo esto nos ayuda a levantarnos, a seguir adelante, a no quedarnos con las dificultades, sino a mantener siempre viva la esperanza. Así es, Jairo. Fíjate que Eti puede ser mirada desde distintos ángulos. Por un lado, quienes estamos en el ámbito de los creyentes y de la confesionalidad, nos aproximamos a ella en busca de pistas espirituales, de camino espiritual, que incluso van muy de la mano de autores y de santos y testigos católicos, cristianos y místicos. Pero también, si queremos mirarla desde una perspectiva del pensamiento contemporáneo del siglo XX y ya XXI, casi posmodernidad, pues vamos a encontrar también elementos fundamentales desde la filosofía, desde la literatura, desde el arte. Es verdaderamente una fuente muy rica de reflexión, muy interesante. Casualmente, en nuestro evento se ubicaron 3 dimensiones, 3 categorías desde las cuales se abordó y comenzamos a proponerles a los autores que escribieran, que reflexionaran, que nos contaran. Y estas 3 categorías, como su nombre lo llevó en su momento, mística, arte y vulnerabilidad, que tienen que ver absolutamente todo con la vida humana. El ser humano como ser espiritual, en esa dimensión del anhelo de infinito, que es la mística. El ser humano también desde su condición humana, que acepta en su fragilidad la vulnerabilidad, y el ser humano en esa dimensión que busca trascender, expresar, mostrar el arte en tantas dimensiones. Entonces, encontrar estas 3 categorías para proponer a los autores un camino de reflexión, pues fue muy interesante, que ustedes lo encuentran justamente en este libro, y que a continuación iremos mostrando, y los autores directamente van a irnos contando cómo es que fueron elaborando, construyendo, y de qué manera Eti ha impactado en sus vidas, como seguramente estará impactando las de todos ustedes. Pues bien, esto es lo que vamos a presentar a continuación. Bienvenidos. En su estructura, el libro de las memorias del primer encuentro iberoamericano Eti Hilesum, Mística, Arte, Vulnerabilidad, contempla 3 grandes partes, 3 grandes capítulos. Eti Hilesum y las fuentes de la vida espiritual es el primero de ellos.
En esta primera parte hay unos cuantos autores que nos comparten sus aproximaciones a la figura de Etty Hillesum en relación incluso con otros testigos, unos espirituales, otros más desde la filosofía, como es el caso del diálogo entre Etty Hillesum y Juan de la Cruz, Etty Hillesum y Teresa de Jesús, Etty Hillesum y Gregorio de Niza, etc. Tenemos varias aproximaciones de las cuales podremos contar con algunos de sus autores que nos comentarán un poco sobre ello. En la segunda parte, el libro nos habla de Etty y la condición humana. En este aspecto hacemos particular énfasis en la vulnerabilidad, en el sufrimiento. Y desde allí son 8 nuestros ponentes y conferencistas que se aproximan a esta reflexión de una manera muy interesante y creativa. Finalmente, en la tercera parte, la dimensión estética del legado de Etty Hillesum, tenemos 3 aproximaciones, una de ellas concretamente desde la belleza, la mística y la vulnerabilidad, que nos hace una conferencista muy especial, porque además ha sido, como les hemos comentado, la autora del cuadro de Etty Hillesum, que es la insignia de nuestro libro, es Limizar Salamanca. El soporte de esa pintura es costal y lino, materiales orgánicos asociados a nuestros cuerpos. El costal y el lino están rotos, rasgados y vueltos a coser. En la realidad de Etty, los cuerpos son rotos e incinerados. Realmente, el talante de fe y la fortaleza interior de ella hacen posible restaurar el tejido humano. Etty sale de la penumbra, realidad no ajena a ella. Realmente la lucha entre la luz y la oscuridad dan profundidad a su experiencia sobre el misterio que la habita. Etty sale hacia la luz y pareciera que nos dice algo serena y mirando a los ojos. El libro se cierra con una conclusión que en realidad es una carta que surge en el mismo momento del evento y es una carta que Etty nos escribe a todos nosotros y que seguramente quienes la escucharon en el evento querrán volverla a leer y quienes no estarán con esa curiosidad para conocer qué es lo que Etty trae como mensaje en este momento que vivimos. Se podría pensar que es un libro común y corriente en su diseño, pero no. Lleva y transmite, quisiera yo, espiritualidad también desde la lectura, desde cómo uno encuentra la publicación y el libro. Eso sencillamente, compartirles lo que significa la portada, el tipo de letra, el de la construcción de la persona a partir de unas líneas que están entrecortadas, tal vez como el nombre de Etty en esta portada. Gracias por la oportunidad de colaborar, gracias por la oportunidad de compartir también esta experiencia y esta cercanía al Carmelo a partir de las personas que hacen el Carmelo. Adelante con este trabajo, adelante con llevar a Etty por el mundo para que la conozcan. Dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Es muy bonito poder compartir em um dado momento da existência lo que hemos recebido de influência de vidas llenas de sentido que han calificado nossa própria existência. Isso mesmo
constato em minha experiência de haver encontrado Etty Hillesum. Há bastante anos, foi com o livro de Paul Le Beau, e me he extasiado. Estava em um shopping center fora de Brasil, em outro país, precisamente em Lima, Peru, e terminava em meio de tanta gente em la plaza de alimentação, dizendo a mim mesmo: graças, Abba, por haber criado, sonhado a existência de Etty Hillesum. A incidência de sua vida em minha vida é muito significativa, porque ela expressa desde o mais profundo de seu ser humano aquilo que anelo como parte desta humanidade. Em um dado momento de sua vida, ele afirma: partí mi cuerpo como el pan y he distribuído entre los seres humanos. Ele ha logrado esto. E eu desejo que isto mesmo, com a graça de Deus, seja possível em minha própria existência como religiosa. A donação de la vida não é em uma dimensão, sobretudo, de hacer, sino de ser. E ter consciência de isto, para mim, é fundamental. Etty me ha ensinado que a missão fundamental do ser humano é tentar enraizar sua vida, sua existência em Deus. Porque desde aí é como lograremos a gratitud de dar frutos de humanidade em cada situação da vida em que se encontre cada um de nós. Agradeço muito a publicação de este evento, que ha sido o primeiro encontro internacional sobre muitas dimensões da vida de Etty Hillesum, que ha sido tão rico. Agradeço o liderazgo de tanta gente que ha ayudado para que esto sea verdad. El encuentro con Etty Hillesum en mi caso se dio mediado a través de la profesora Rosana Navarro, con quien en tiempos de elaboración de su tesis doctoral, cuando podíamos concordar en tiempos, nos reuníamos para, en torno a un café, comentar sobre sus hallazgos, sobre sus inquietudes, sobre lo que iba encontrando en la lectura que estaba haciendo del diario de Etty, y pues para poder generar un diálogo constructivo, me vi en la necesidad de adentrarme en la lectura del diario para poder conocer de primera mano también la experiencia particular de esta mujer y pues a partir de ahí generar un diálogo constructivo con la profesora Rosana. Posteriormente, ya en el grupo de investigación de espiritualidad, nos dimos a la tarea de adelantar una investigación que recogiera el aporte de 5 místicos desde la antigüedad hasta nuestros días, y fruto de ese ejercicio investigativo yo me di a la tarea de leer el diario de Etty Hillesum en clave de mística o místico de ojos abiertos, propuesto por Benjamín González Vuelta, y particularmente ese fue el tema con el cual pues elaboré la ponencia que presenté el año inmediatamente anterior en el evento que tuvo lugar en Villa de Leyva. Mi encuentro con Etty se dio hace más o menos 10 años en un contexto académico en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, de la mano de la profesora Isabella Dinolfi. Sin embargo, Etty se convirtió inmediatamente mucho más que en un objeto de estudio y en una compañera de vida, por decirlo de alguna manera. Del diario me cautivó no solamente su riqueza estilística, sino sobre todo el diálogo permanente de Etty entre lo que ella considera una sociedad ideal. Es una sociedad de escritores, de literatos, de poetas, de filósofos, y entre estas figuras a mí me llamó inmediatamente la atención la relación con San Agustín. Sabemos que Etty leyó las Confesiones, sabemos que es una de sus obras más queridas, se refiere a San Agustín como mi San Agustín,
Hoy voy a leer un poco de San Agustín en ayunas, y ese contacto y esa relación tan cercana con el obispo de Hipona también fue para mí muy interesante. La intención entonces en el texto que se presenta en este libro es la de rastrear algunas de las coincidencias temáticas y estilísticas que podemos encontrar entre las confesiones y el diario. Obviamente la relación no se agota ahí, es muy profunda y es muy rica, y es una invitación a leer a Eti también desde esta perspectiva. Dice Borges que dos almas no se encuentran por casualidad, y considero que mi encuentro con Etty Hillesum es precisamente un evento de sincronicidad, esto en los términos de Carl Jung, o en una interpretación muy libre que hago de ese concepto, en una diosidencia, en una hermosa coincidencia de carácter espiritual. Me encontraba en el segundo semestre de 2019 preparando un curso sobre el Círculo de Eranos, comunidad académica en la que Carl Jung es una figura prominente, y un estudiante me presentó a Etty Hillesum, y sin tener ni siquiera la sospecha de que el devenir de Etty puede interpretarse como un proceso de individuación en clave junguiana, la leí, y desde entonces Etty me vino a confirmar muchas cosas que en mi sentir y pensamiento vengo consintiendo desde hace varios años, siendo la principal intuición aquella que me presenta la providencia como profundamente respetuosa del estado de conciencia de quienes no creemos, pero queremos la creencia. Etty desde entonces se ha convertido en un bálsamo para el alma, y la oportunidad de asistir a Villa de Leyva y encontrarme en un ambiente de profunda libertad y de cordialidad, de afabilidad, de dulzura, pues ha sido muy bello, y esa experiencia se ha quedado grabada en mi memoria, y por ello pues gracias a la profesora Rosana y a la Fundación Etty Hillesum, que Mamá Dios los siga bendiciendo, y que la experiencia de Etty siga motivando la búsqueda de sentido, a la búsqueda del misterio. Muchas gracias. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. Buenas noches. Me place mucho estar aquí con ustedes compartiendo el lanzamiento del libro con las actas del primer encuentro iberoamericano de Etty Hillesum. Mujer que en el siglo XX tuvo un encuentro consigo misma y gracias a él se encontró con Dios. A lo que estamos llamados nosotros en el siglo XXI. Como lo ha dicho André Malraux, el siglo XXI será místico o no será. La mística la he entendido como esa relación de inmediatez con el ser divino en una visión cosmoteándrica, esa relación mía conmigo misma, con los demás, con el cosmos y con Dios. Rosana, muchas gracias por llevarnos a conocer a esta mujer maravillosa y para que sigamos difundiéndola, porque en este medio, en este momento de la pandemia, Etty Hillesum tiene una palabra que nos llena de esperanza, que nos llena de amor y que verdaderamente nos lleva a encontrarnos con nuestra identidad para ubicarnos y tener pertenencia en el mundo en que estamos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero enviar un saludo y mis agradecimientos a Rosana Navarro y a la Fundación Etty Hillesum por tanto bien que hacen, no solo a través de este libro o del encuentro iberoamericano sobre Etty, cuyo fruto tangible está plasmado en estas páginas. Antes que ello, quiero valorar el esfuerzo admirable de tantos y tantas voluntarios y voluntarias que, conquistados por la experiencia de Etty y desde la toma de conciencia de su propia vulnerabilidad, ponen su grano de arena, de solidaridad y acompañamiento a muchas personas y comunidades en situaciones también de vulnerabilidad. Es innegable el hito que marcan los escritos de Etty en la historia de la mística de los últimos tiempos,
su camino personal de vida, de introspección y de conmociones afectivas y espirituales, sin estar vinculada de modo militante en alguna tradición religiosa particular, aun como parte del pueblo judío, no por afinidad religiosa sino étnica. Es un referente excepcional para abordar el camino hacia esa presencia escondida o ignorada de Dios de la que había hablado Víctor Frank, como una realidad humana y antropológica que va más allá de toda religión. He querido proponer un diálogo teológico entre la Biblia y sus relatos sobre Jesús con Etty y sus escritos. No se trata, sin embargo, de un intento por cristianizar a Etty, sino de leer en paralelo sus opciones vitales con las opciones vitales que, según los evangelios, encontramos en Jesús. En el caso de Jesús, tal pasión es su apuesta por el reinado de Dios, es decir, encarnar la justicia de Dios exigiendo a todos compartir con justicia un mundo que pertenece y es gobernado por el Dios de la Alianza de Israel. En el caso de Etty, estamos hablando de su profundo deseo de llegar a ser bálsamo derramado sobre tantas heridas. En ambos casos, su pasión vital y principal los conducirá a su pasión definitiva. En ambos casos, encontramos la emergencia de una nueva perspectiva en torno a tres realidades: la actitud ante el destino inminente, la comprensión de Dios y la sincronización de la propia voluntad con la voluntad de Dios, entendiendo esta no como una sentencia de sufrimiento o de muerte, sino como la disposición a padecer con y por los demás sufrientes. En ambos, la acción de postrarse, que en la actual cultura del éxito, de la prosperidad, del tener la frente en alto, puede ser interpretada como rendición, cobardía y fracaso, llega a ser la expresión física de su coraje, porque reconocerse rendido, atemorizado y vulnerable exige la mayor valentía y fuerza interior y llega a ser condición de posibilidad para cambiar de mirada y asumir las circunstancias adversas como corona de la pasión vital. Deseo que el encuentro con Etty a través de su diario y de los textos que tendremos en este libro nos impulse a estrechar nuestro contacto con la presencia escondida de Dios que se halla en lo más íntimo de nuestro ser y nos lleve a volcarnos en solidaridad hacia quienes nos rodean, siendo bálsamo para tantas heridas. Cuando me encontré con Etty Hillesum, me encontré con una mujer que me sedujo profundamente. Toda la fuerza, ese desparpado, su testimonio, la sinceridad, lo auténtica, lo vital, lo cercana. Un testimonio descalzo, sin vanidad alguna, donde quiere llevar al lector a una experiencia profunda con la verdad que ella misma percibió. Etty Hillesum se convirtió en compañera, en hermana y amiga de mi camino. La siento cercana y cuando leo sus páginas experimento consuelo y experimento también una profunda exigencia, porque esta mujer nos exige hacia una resiedumbre de vida. Ya empezar a estudiar y hacer de su lectura una mirada más sistemática y más profunda, pues ha exigido un esfuerzo también plural, interdisciplinar, porque es una autora que llena de inspiración, que abarca muchísimo, desde la psicología, desde la antropología, desde el arte, desde la literatura, indudablemente desde la fe. Felicitaciones por este libro, hecho con el sudor de todos, con la pasión de todos y con un común denominador, que Etty Hillesum nos sigue inspirando a cada uno. Enhorabuena para todos. Me gustaría comentaros de corazón por qué Etty Hillesum ha sido y es importante para mí en mi vida. La verdad que llegó a mí de una manera muy casual. En una clase de teología un profesor nos comentó que algunas mujeres, incluso mujeres no católicas, podrían avanzar en el modo de pensar a Dios. Y nos puso su nombre en la pizarra, le puso Edith Stein y luego puso Etty Hillesum. Yo, bueno, pues ni tomé apuntes ni nada, simplemente lo escuché como reflexión y luego ese mismo verano fui a Inglaterra
y de repente cuando fui a comprar un libro para estudiar inglés, me encuentro con las obras completas de Etty Hillesum. Y dije, bueno, tengo que leer algo en inglés, pues venga, voy a por esta mujer que me habían recomendado en teología. Y lo que me encontré fue humanidad pura y dura. Y también precisamente por eso, divinidad. En Etty yo comprendo mejor lo que es el misterio de la encarnación de Dios. A lo mejor esto suena un poco extraño para oídos especialmente ortodoxos, católicos, pero yo entiendo que la gracia de Dios va mucho más allá de nuestro recinto eclesial, que la gracia de Dios va mucho más allá de nuestros parámetros de perfección moral o ética. En Etty Hillesum se puede ver cómo ella, que pensaba incluso suicidarse, empieza a hacer todo un proceso personal, interior, y se encuentra habitada. Y ella habla con naturalidad de su vida. Esa humanidad fue la que a mí me ayudó en un momento especial de mi vida, y eso es lo que yo siempre he destacado de ella. Y por eso he tenido a bien hacer el doctorado en Etty Hillesum en sus claves espirituales. Pero eso, que espiritualidad no significa rechazar la humanidad. Yo creo que la espiritualidad es buscar las raíces propias de la humanidad. Y en esto Etty me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Gracias. El hombre occidental no acepta el sufrimiento como algo que pertenece a la vida y por eso nunca podrá sacar fuerzas positivas de él. Vivo aquí y ahora, en este momento, en este día, al máximo, y vale la pena vivir. Y si supiera que voy a morir mañana, diría, es una lástima, pero ha sido bueno mientras duró. La vida de Etty Hillesum representa todo un itinerario espiritual para los hombres y las mujeres de hoy y de manera especial en esta coyuntura histórica. Esta mística del siglo XX, conocida y hasta ahora estudiada, nos interpela en asuntos tan pertinentes como la relación consigo misma, con los otros y con Dios. En el contexto del campo de concentración, aparecen con fuerza asuntos como la vulnerabilidad y la fragilidad, los cuales transforma en compromiso con los otros y con una solidaridad extrema. Cabe destacar también la hondura que fue descubriendo de manera procesual en su relación con Dios en medio de tanto sufrimiento y sinsentido. Esta mujer de gran talante espiritual y humano conjuga estos dos aspectos a lo largo de sus cartas y de su diario, evidenciando cómo la vida cotidiana y en su caso su vida conflictiva se va resignificando en una existencia profunda de sentido, respondiendo al momento histórico que le corresponde asumir. Esperamos de verdad que la lectura del libro sea una invitación para encontrar en ella tal vez respuestas a preguntas que nos estamos haciendo en este momento. La diversidad de temáticas abarca un estudio de su vida y abre un espectro no solo para la investigación académica, sino para la búsqueda espiritual. Esperamos entonces que disfruten su lectura y queden entusiasmados para seguir indagando en su vida. Mi contribución para este libro, Mística, Arte y Vulnerabilidad, tiene como título El sufrimiento en los escritos de Etty Hillesum, una escuela de sabiduría. En mi investigación podrán encontrar 3 partes definidas sobre el lugar del sufrimiento en los escritos de Etty. La primera parte trata sobre el sufrimiento histórico, el sufrimiento personal, el sufrimiento afectivo, familiar, religioso, del que Etty da cuenta en su diario. En una segunda parte encontrarán el motivo o el tránsito del simple sufrimiento a la sabiduría del sufrimiento. Etty misma escribe en su diario, especialmente en 1942, que el sufrimiento para ella se volvió sabiduría y que ella aprendió del sufrimiento que veía cara a cara. En la tercera parte de mi escrito encontrarán el puente entre el sufrimiento o la historia del sufrimiento y la escuela de sabiduría. Este puente es la interioridad, la espiritualidad y el conocimiento de sí mismo, conocimiento que Etty también plasma en su diario y que es una invitación en cierto sentido para que todos nosotros emprendamos nuestra propia resignificación del sufrimiento y también seamos capaces de decir como ella que la vida es bella a pesar de todo.
Mi principal interés de investigación son las preguntas existenciales como ¿qué significa el ser humano? ¿De qué manera pueden los pensamientos de muerte afectar la vida que vivimos aquí y ahora? ¿Cómo puedo relacionarme respetuosamente con alguien que es diferente a mí? También estoy interesado en las respuestas filosóficas y éticas que pueden existir, especialmente en el arte, como literatura, cine y pintura. Para mí los diarios y letras de Etty Hillesum encarnan tanto una entrada única a una parte horrible de la historia como una entrada única a un cuerpo y un corazón de una mujer excepcional. Una mujer que mezcla sus experiencias personales con reflexiones de gran relevancia teológicas en sus escritos, no solo porque ella misma debe vivir y sobrevivir, sino también porque otros, sea quien sea, pueden relacionarse con estos textos y a su manera pensar y vivir en lugares, tiempos completamente diferentes. Las preguntas existenciales con las que Hillesum lucha y busca respuestas son preguntas eternas. Las locas divisiones que se hicieron en las diferentes personas en los campos de exterminio son divisiones que ocurren en medio de nosotros, aquí y ahora. Desfortunadamente, las representaciones de Hillesum no son solo historias del pasado, son una realidad posible y vivida para partes de la humanidad de la que somos parte ahora mismo. Para mí, los escritos de Hillesum son una fuente existencial para encontrar poder y un material de investigación para tratar cuestiones teológicas sobre el ser humano y sus posibles oportunidades para vivir dignamente en el mundo. Sus escritos me han hecho pensar diferente y a crear nuevas relaciones tanto en la vida privada como en la academia. Estoy muy agradecido de haber podido formar parte del libro nuevo sobre Etty Hillesum y de haber conocido a tantas personas hermosas que también fueron afectadas por sus pensamientos. Gracias. Les saludo desde Logroño, España, y paso brevemente por aquí para compartirles un poquito sobre mi experiencia con Etty. Conocí a Etty hace ya algunos años, gracias a mi cuñado, Fernando, y fue, yo creo que un flechazo con Etty. Desde el primer momento que me puse a leerla, me daba la sensación que estaba leyéndome a mí misma. Etty fue capaz de poner muchas veces palabras a situaciones y vivencias que yo estaba experimentando en esos momentos y que yo misma no era capaz de expresar. A nivel personal, estaba viviendo un proceso de bajar del raciocinio al sentir, de bajar todo lo que estaba en mi mente a mi corazón, y en Etty encontré una gran amiga y compañera para hacer ese proceso. El año pasado tuve oportunidad de estar en el primer encuentro iberoamericano de Etty Hillesum en Colombia y fue una experiencia muy bonita, especialmente por la calidad humana de todas las personas allá congregadas, de quienes aprendí muchísimo. En esa ocasión presenté una ponencia o participación en la que intenté mostrar cómo Etty Hillesum buscaba en los escritos de Jung un fundamento, digamos, racional para ese proceso de interioridad que ella estaba viviendo una vez que conoció a Julius Shakespeare. Muy bien, pues los mando un abrazo muy fuerte y desde aquí me despido. Gracias. Queridos amigos y amigas, quiero compartir lo grato que fue para mí estar en el encuentro de Etty Hillesum en agosto en Villa de Leyva, en el Duruelo. Fue interesante porque básicamente es ver cómo desde distintas disciplinas, la sociología, la antropología, la filosofía, la teología, se pudieron hacer lecturas muy interesantes, cada quien desde la pertinencia de su trabajo, pero también desde la experiencia de espiritualidad vivida. Como también es importante resaltar cómo desde la vulnerabilidad, que por cierto fue un gran acierto haber trabajado desde la vulnerabilidad, poder mirar cómo nos toca a todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida hemos sido vulnerables, somos vulnerables, vamos creciendo en la vulnerabilidad, y tener como ejemplo a Etty Hillesum, cómo ella le hizo frente en sus distintas etapas de la vida a salir, pues a hacerle frente, resiliente a todas estas perspectivas. Fue muy interesante también compartir con personas de distintos países, de distintas ciudades, de distintas disciplinas, como lo decía ahora, y ver la forma tan interesante en que iban descubriendo en Etty
un derrotero y un desafío para la vida contemporánea. Pues eso se ve reflejado básicamente, o se vio reflejado en las ponencias, en los paneles, y pues esta publicación yo creo que va a ser un éxito porque es el reflejo de lo que vivimos y es una evocación y una provocación también para hacerle frente a la vulnerabilidad y a las situaciones actuales que estamos viviendo. Una invitación especial a leer el texto. Mi encuentro con Etty Hillesum fue algo que marcó profundamente mi itinerario académico y personal. ¿Por qué? Me parece una experiencia, la de Etty Hillesum, de una libertad tan impresionante y de una sorpresa también. Era una persona que no tenía una disciplina de oración, una vida espiritual, y en el momento en que se abre al espíritu, empieza a tener experiencias dignas de las grandes místicas como Santa Teresa de Ávila y todo eso, ¿no? Entonces eso me enseñó algo muy profundo en mi vida y en mi docencia teológica, que el espíritu es libre, sopla donde quiere y suscita donde y cómo quiere las experiencias de Dios que van a marcar la humanidad. Después me impresiona también el hecho de que Etty Hillesum hace su itinerario, la cumbre de su itinerario místico en medio a circunstancias terribles, que son la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, el holocausto de los judíos, siendo judía ella misma. Y siendo judía y tan profundamente judía, lo impresionante es que su mística, su experiencia espiritual es universal. Puede ser reconocida y abrazada y acogida por personas de todos los credos, de todas las creencias y de todas las procedencias. Ella me enseñó también que la experiencia de Dios no tiene fronteras. Hoy todavía me quedan Miguel Ángel y Leonardo. También ellos forman parte de mi vida, la llenan. Y Dostoyevsky, y Rilke, y San Agustín. Y los evangelistas. Me encuentro en muy buena compañía. Y no me refiero a la erudición de antes. Cada uno muy cercano me cuenta a su manera algo de la realidad. Algunas obras de Miguel Ángel me han impactado tan fuertemente que han provocado en mí una emoción honda y directa. La participación el año pasado en el primer encuentro latinoamericano Etty Hillesum, Mística, Arte y Vulnerabilidad, fue ocasión para abordar la lectura de su diario, para recorrer con ella el proceso de apertura a una experiencia mística, para acompañarla durante los últimos meses de su vida a ese despojamiento que la liberó para asumir valientemente su deportación hacia el campo de exterminio de Auschwitz. Confieso que antes de este encuentro casi nada sabía de Etty Hillesum. Decidí para mi intervención ponerla a dialogar con Soledad Acosta de Samper, la escritora colombiana del siglo XIX, cuya vida y obra he venido estudiando y quien a sus 20 años escribió un diario. Por eso, a pesar de que sus mundos están separados por un océano y la escritura de sus diarios distanciada en casi un siglo, la escritora colombiana y la mística judía holandesa comparten el ejercicio de la escritura íntima como género literario. Y en los diarios de una joven neogranadina del siglo XIX y una joven holandesa de la primera mitad del siglo XX hay similitudes, pero también claras diferencias. En primer lugar, porque para ambas, la escritura de sus diarios fue un ejercicio de introspección con el fin de entenderse ellas mismas, que es lo propio de la escritura diarística, y desarrollar el proceso de formación y crecimiento personal que las dos buscaban. En eso coinciden los dos diarios. Pero no coinciden en los hechos ocurridos después de haberlo cerrado. Soledad, durante 60 años de actividad escritural, dirigió en periódicos, revistas y libros su preocupación por la situación y la educación de las mujeres, sus sentimientos religiosos, su amor por la patria. Por el contrario, Etty solamente escribió durante 20 meses y la muerte, como víctima del holocausto nazi,
frustró su proyecto de ser escritora que le había confiado a Julius Speer en una carta a la víspera de comenzar a escribir. Como también son notorias las diferencias entre sus circunstancias históricas, sus entornos culturales, sus opciones religiosas o el tipo de actividad que llevaron a cabo. Pero hay similitudes en cuanto a la conciencia religiosa que comparten desde distintas tradiciones y desde distintas formas de compromiso. Similitudes en el discurso de género que se puede identificar en las páginas de ambos diarios. Y comparten también los dos diarios el haber permanecido silenciados por el olvido y haber sido recientemente rescatados. Hola, muy buenas a todos, soy Giuseppe Bailati. En el primer encuentro de la Fundación Iberoamericana de Etty Hillesum presenté mi artículo con el título Entre migajas y cenizas, Etty Hillesum y Edith Stein, porque intenté hacer un paralelo, una comparación entre algunos pasajes del diario de Etty en los cuales ella enseña el fondo de su espiritualidad, cuando habla del pozo dentro del cual está sepultado Dios, de cuando habla de hacerse pan para los demás, para ayudar a los demás y a Dios, y la ciencia crucis, la ciencia de la cruz de Edith Stein, cuando habla de la noche oscura y de la fe como dono, como recurso divino para salir de esta noche, ¿no? Que es como la noche que vivió Etty en Westerbork y que vivían los judíos en Westerbork. ¿Cómo conocía la figura de Etty Hillesum? Cuando estudiaba en el seminario de Bérgamo, al lado de Milán, la ciudad italiana de donde soy, la figura de Etty iba muy de moda, no tanto en la carrera escolar cuanto por sus textos espirituales, para poder meditar sobre esta figura que honestamente iba de moda porque tenía una espiritualidad y tiene una espiritualidad entre comillas transversal, que es judía de origen pero no es judía, se acerca al cristianismo pero no es cristiana, y entonces habla de Dios de una forma más neutra a nivel doctrinal, pero a nivel práctico muy cerca de la espiritualidad cristiana. Entonces, por esta razón la conocí y me gustó. Gracias a todos y saludos. Mi primer contacto con la realidad de Etty fue en una conversación con una pequeña comunidad judía que celebraba el Hanukkah. De ahí la seguí pensando que su vida podría ser un aporte a la espiritualidad contemporánea. Hay que seguirla actualizando, pero sobre todo que era ajena a un credo religioso. En cuanto a la ponencia sobre Etty, el pensamiento de Etty en relación con una teología visual, solo decir que la pintura es posibilidad de hacer tangible una experiencia espiritual. En la primera carta de Juan 1:3 se nos dice: lo que hemos visto y oído les anunciamos también a ustedes, para que también tengan comunión con nosotros. Sí, hay que oír, ver, palpar. Es tan necesario para nuestra realidad que Dios lo hizo posible en la encarnación. Jesús es la belleza que se vino a vivir entre nosotros. Es el esplendor de Dios manifestado en toda su dimensión de bondad y de verdad. Así pues, que hablar de espiritualidad en Etty requería ser vista a través de la forma y del color. Muchas gracias. Después de escuchar, de conocer mucho más acerca de estos autores en nuestras memorias sobre este primer encuentro sobre Etty, de su mística, arte y vulnerabilidad,
Queremos darle las gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo, por su trabajo, por sentarse a escribir, por compartirnos sus experiencias al estudiar a Etty Hillesum desde los diversos puntos de vista. Queremos darle las gracias a todos los que editaron, a Rosana, a toda la gente de la Fundación Etty Hillesum por hacer posible a través de su trabajo este encuentro y sobre todo estas memorias con las cuales podemos disponer hoy cada uno de nosotros. Darle las gracias a los que trabajaron en la edición, a estos hermanos del Teologado San Juan de la Cruz en la edición de este video, a todos aquellos que han hecho posible hoy poder traer este lanzamiento de estas memorias. Indiscutiblemente darle las gracias también al grupo editorial Fonte en Burgos, en España, a los hermanos también del Instituto Carmelitano de Espiritualidad de Quito por hacer posible también la impresión de este texto. A cada uno de ellos, a todos los que han colaborado para hacer posible esto, queremos darles las gracias e invitarlos a la consecución de este texto. En la pantalla van a aparecer las diversas rutas donde ustedes podrán encontrar este texto, podrán comprarlo, podrán acceder a esta lectura. Y de verdad, seguirles dando las gracias por todo lo que ustedes han hecho posible, porque era un sueño. Cuando empezamos a caminar y a programar este encuentro, lo veíamos como algo casi imposible, pero gracias a la cercanía, a la ayuda de muchas personas, se hizo posible este encuentro y también estas actas, estas memorias que tenemos hoy para nuestro estudio. Y seguirlos invitando a nuestras programaciones, a las diversas actividades, tanto de la Fundación como del Instituto Carmelitano de Espiritualidad. Y próximamente les estaremos avisando sobre el lanzamiento de las obras completas de Etty Hillesum. En España, la editorial Fonte va a hacer posible que salgan por primera vez en español las obras completas de Etty Hillesum. Creemos que ya para el segundo semestre las tendremos aquí. Próximamente les estaremos avisando de todo esto. Muchas gracias, y ahí van a encontrar las rutas para poder conseguir los diversos lugares donde va a estar a la venta este libro. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.